Queridos amigos y amigas, bienvenidos. Hoy les venimos a contar la historia de un santo joven, modelo para los jóvenes, que dejó todo por seguir a Jesucristo. Un amigo de Jesús, un gran hombre que trabajó en su corta vida por los pobres y los enfermos. Se lo conoce como el patrono mundial de la juventud. A continuación, la historia de San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga, un santo joven modelo para los jóvenes. El nacimiento de un santo. San Luis Gonzaga nació el 9 de marzo de 1568 en un castillo ubicado en Castiglioni delle Stiviere, provincia de Mantova, en la región de la Lombardía, en el país de Italia. Su padre se llamaba Ferrante Gonzaga, quien era un marqués militar y un príncipe del imperio de la Lombardía. La madre de Luis se llamaba Marta Tana Santena, quien era una dama de honor de la reina de la corte de Felipe II de España. El nacimiento de este santo no fue tan fácil, ya que su madre, durante el parto, estaba en peligro de muerte y también de perder a su hijo, pero ella la encomendó en las manos de la Santísima Virgen María para que intercediera ante Dios por el bebé que estaba por nacer, con la promesa de bautizarlo. Oh Madre, te encomiendo la salud de mi hijo. Tan grande fue la fe de Marta que el parto fue normal y el bebé nació con muy buena salud. Inmensa fue la alegría que durante 3 días tocan las campanas de las iglesias, truenan los cañones y rugen fuertes las trompetas en el castillo. Ferrante y Marta cumplieron con la promesa hacia la Virgen María y lo bautizaron el 20 de abril de 1568. Qué bello que es nuestro bebé, Marta. Este niño se llamará Luis y será mi heredero al trono aquí en Castiglioni. En la ceremonia del bautismo le pusieron al niño el nombre de Luis, que significa batallador glorioso. Tiempo después nacería su hermano Rodolfo Gonzaga. El pequeño soldado. Don Ferrante Gonzaga, militar de profesión, estaba orgulloso de su hijo, ya que él sería su heredero en el trono. Además, le interesaba mucho su futuro porque quería que fuera soldado. Desde que el niño tenía 5 años, ya presenciaba los ejercicios de los soldados. Se divertía en grande al encabezar los desfiles y en marchar al frente del pelotón con una pica, que era una especie de lanza larga que usaban los soldados de infantería. En cierta ocasión, mientras las tropas descansaban, y sin que nadie lo advirtiera, se las arregló para cargar y disparar un cañón, poniendo en riesgo su propia vida y la de los soldados. En el campo militar aprendió la importancia de ser valiente y del sacrificio, pero también adquirió el rudo y grosero vocabulario de las tropas. Al regresar al castillo, el pequeño Luis las repetía siempre. Su tutor lo reprendió, haciéndole ver que aquel lenguaje no solo que era grosero y vulgar, sino blasfemo. Luis se mostró sinceramente avergonzado y arrepentido, de modo que, comprendiendo que aquello ofendía a Dios, jamás volvió a repetirlo. Su despertar espiritual. Doña Marta, una mujer de la cultura y la fe, le enseñaba a Luis la oración y la caridad. Cuando Luis tenía 7 años de edad, experimentó lo que podría describirse mejor como un despertar espiritual. Siempre había dicho sus oraciones de la mañana y la noche, pero desde entonces, y por iniciativa propia, recitó a diario la oración de la Virgen, los 7 salmos penitenciales y otras devociones. Esto lo hacía siempre de rodillas, de tal manera que su propia entrega hacia Dios en su infancia fue muy completa. Un día que doña Marta contemplaba a sus hijos en oración,
exclamó: Si Dios se dignase a escoger a uno de vosotros para su servicio, qué dichosa sería yo. Luis le dijo al oído: Madre querida, yo seré el que Dios escogerá. A los 9 años, en Florencia, ante una imagen de la Santísima Virgen, el joven Gonzaga hizo juramento de permanecer siempre puro en cuerpo y alma. Esto se llama voto de castidad. Durante la visita a la diócesis de Mantova, el arzobispo de Milán, San Carlos Borromeo, se encontró con Luis, maravillándose de que en medio del castillo en el que vivía mostrase tanta sabiduría e inocencia, y él mismo le dio su primera comunión. El niño comulga con grande devoción y el corazón lleno de amor a Jesús. Luis vive en una de las más lujosas cortes de Europa y obligado por su rango a presentarse con frecuencia en la corte del Gran Ducado. En la misma corte, Luis vivía como un religioso, sometiéndose a grandes penitencias. A pesar de que ya había recibido sus investiduras de manos del emperador, mantenía la firme intención de renunciar a sus derechos de sucesión sobre el marquesado de Castiglione en favor de su hermano Rodolfo Gonzaga. Cumplía estrictamente con la hora diaria de meditación que se había prescrito, no obstante que para llegar a concentrarse necesitaba a veces varias horas de preparación. Su seriedad y espiritualidad, extrañas en un adolescente de su edad, fueron motivo para que algunos de los cortesanos comentaran que el joven marqués de Castiglione no parecía estar hecho de carne y hueso como los demás. La vocación de Luis y el llamado de Dios. Luis Gonzaga tiene 15 años cuando determina seguir a Jesucristo. Una vez arrodillado ante la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, le pareció que la Santísima Virgen le decía: Luis, debes entrar en la compañía de mi hijo. Con esto entendió que su vocación era entrar en la compañía de Jesús. Primero comunicó sus proyectos a su madre, quien los aprobó enseguida. Madre querida, Padre querido, quiero ser sacerdote y deseo seguir a Jesús. Pero su padre se opuso terriblemente. ¿Cómo es posible que desees ser sacerdote? No, yo no voy a permitir eso, porque tú estás destinado a ser el príncipe de Castiglione. Para cambiar tu actitud, te propongo visitar durante 2 años las diferentes cortes de Italia, y si no cambias tu actitud, dejaré que sigas tu camino. Es por eso que don Ferrante hizo los preparativos para enviarla a visitar todas las cortes del norte de Italia, y terminada esta gira, encomendó a Luis una serie de tareas importantes, con la esperanza de despertar en él nuevas ambiciones que le hicieran olvidar sus propósitos. Pero no hubo nada que pudiese doblegar la voluntad de Luis. En cierta ocasión se organiza un desfile de orgullosos jinetes en caballos elegantes, y Luis desfila montado en un burro y mirando hacia atrás. Toda la gente se reía, lo silbaba y se burlaba. Este acto del joven Luis significaba que todo el poder y riquezas que tenía la familia Gonzaga no le interesaban. Quería dejar todo por seguir a Jesucristo. Después de varios meses, don Ferrante le preguntó a Luis: Hijo, ya pasaron 2 años, ¿y todavía deseas ser sacerdote? Padre, en eso pienso noche y día. Entonces, hijo mío, si este es el camino que has elegido, debes seguirlo. Luis Gonzaga tenía 18 años cuando parte hacia Roma, y el 25 de noviembre de 1585 ingresa al noviciado en la casa de la Compañía de Jesús. 6 semanas después murió don Ferrante. Desde el momento en que su hijo Luis abandonó el hogar para ingresar en la Compañía de Jesús, había transformado completamente su manera de vivir. El sacrificio de Luis había sido un rayo de luz para su padre. Su director espiritual fue el gran sabio jesuita San Roberto Bellarmino, el cual le aconsejó 3 medios para llegar a ser santo. Primero, frecuente confesión y comunión. Segundo,
mucha devoción a la Santísima Virgen y tercero, leer la vida de los santos. Pasaron los años y Luis viajó a Roma, donde completaría sus estudios teológicos. Epidemia mortal. En 1591 atacó con violencia a la población de Roma una epidemia de fiebre. Los jesuitas, por su cuenta, abrieron un hospital en el que todos los miembros de la orden prestaban servicios a los enfermos. Luis cuidaba y atendía a todas las personas que estaban en el hospital, limpiando sus llagas, haciendo las camas y preparando a los enfermos para la confesión. El joven Gonzaga contrajo la enfermedad porque había encontrado a un enfermo en la calle y cargándolo sobre sus espaldas, lo llevó al hospital donde servía. Pensó que iba a morir y recibió la unción de los enfermos. Contrariamente a todas las predicciones, se recuperó de aquella enfermedad, pero quedó afectado por una fiebre intermitente que en 3 meses le redujo a un estado de gran debilidad. Luis vio que su fin se acercaba y escribió a su madre: Alégrate, Dios me llama después de tan breve lucha. No llores como muertos que vivirán en la vida del mismo Dios. Pronto nos reuniremos para cantar las eternas misericordias. Fue avisado en sueños que moriría el viernes de la semana siguiente al Corpus Christi. Ese viernes es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El 20 de junio de 1591, al caer la tarde, se diagnosticó que el peligro de muerte no era inminente y se mandó a descansar a todos los que le velaban, con excepción de 2. A instancias de Luis, el padre Belarmino rezó las oraciones para la muerte antes de retirarse. El enfermo quedó inmóvil en su lecho y solo en ocasiones murmuraba: En tus manos, Señor. Entre las 10 y las 11 de aquella noche se produjo un cambio en su estado y fue evidente que el fin se acercaba. Con los ojos clavados en el crucifijo y el nombre de Jesús en sus labios, dijo: Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y expiró alrededor de la medianoche, el 21 de junio de 1591, a la edad de 23 años. El patrono mundial de la juventud. Un oficio muy importante que hizo San Luis Gonzaga durante su vida fue ir de ciudad en ciudad poniendo la paz entre familias que estaban peleadas. Cuando él era enviado a poner paz entre los enemistados, estos, ante su gran santidad, aceptaban hacer las paces y no pelear más. Él era extraordinariamente amable y bien educado. Después de su muerte, se apareció a un jesuita enfermo, lo curó y le recomendó que no se cansara nunca de propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Magdalena de Pazzi vio en un éxtasis o visión a San Luis Gonzaga en el cielo y decía: Yo nunca me había imaginado que Luis Gonzaga tuviera un grado tan alto de gloria en el paraíso. Este joven tuvo que hacer muchos sacrificios para poder mantenerse siempre puro, y por eso la Santa Iglesia Católica lo ha nombrado patrono de los jóvenes que quieren conservar la santa pureza. En 1621 fue la ceremonia de su beatificación, donde asistió su madre y fue canonizado en el año 1726. El Papa Benedicto XIII lo nombró protector de los estudiantes jóvenes. El Papa Pío XI lo proclamó patrono mundial de la juventud. Actualmente, en el Castiglione del Stivieri se encuentra la basílica y santuario, donde en el altar mayor de la iglesia se conserva la reliquia del cráneo de San Luis Gonzaga.
El 21 de junio de 1591, el Papa Juan Pablo II asistió a la festividad de San Luis Gonzaga y en esa oportunidad emitió el siguiente mensaje. Yo estoy aquí, en este santuario histórico, para celebrar con ustedes a San Luis Gonzaga, un modelo joven para los jóvenes que vivió hace mucho tiempo, pero que hoy su ejemplo de compromiso, fidelidad, dedicación, entrega y amor por Jesús nos ilumina a todo el pueblo de Dios y en especial a los jóvenes de todo el mundo que son los soldados de Cristo. El Papa Benedicto XVI participó de la celebración el 21 de junio de 2010 y emitió el siguiente mensaje. San Luis Gonzaga es un buen ejemplo de la austeridad y la pureza del Evangelio. Él los ayudará, queridos jóvenes, a construir una amistad íntima con Jesús. Oración a San Luis Gonzaga. Oh San Luis Gonzaga, glorioso joven, Hoy recomiendo especialmente la pureza de mi alma y la salud de mi cuerpo. a ti, amable protector de la juventud, Protege a los niños y a los jóvenes de todo el mundo. y aléjalo de los peligros que acechan sus cuerpos y sus almas. Despierta en mí el recuerdo de la divina eternidad de Jesús crucificado. Imprimid en mi corazón tus nobles virtudes. Modestia, penitencia, abstinencia y santo temor de Dios. Y así merezca gozar con vos de Dios eternamente en el cielo. Amén. San Luis Gonzaga, Ruega por nosotros.